lo profundo de la constelación de Leo, a 120 años luz de la Tierra, un telescopio ha encontrado algo que cambiará todo lo que creíamos saber sobre la vida en el universo. El telescopio espacial James Webb ha detectado un planeta distante donde la temperatura se mantiene constante, exactamente en 49 grados Celsius, 120 grados Fahrenheit, envuelto en una atmósfera que palpita con la firma química de criaturas vivas. Los científicos están 99,7% seguros de que lo han encontrado. Un planeta repleto de vida, más habitable que la propia Tierra. Si estás listo, dale like, suscríbete y descubramos juntos qué ha encontrado James Webb esta vez. Los datos llegaron una mañana de martes en diciembre. Bajaron del telescopio espacial James Webb, transmitidos desde su órbita a casi 1 millón de millas de la Tierra, donde había estado fijo en una pequeña estrella roja en la constelación de Leo. En la Universidad de Cambridge, el Dr. Niku Madhusudan y su equipo abrieron el conjunto más reciente de observaciones infrarrojas tomadas mientras el planeta K218b pasaba frente a su estrella anfitriona, K218, a 120 años luz de distancia. La observación había sido planeada con meses de antelación. El momento tenía que ser exacto. Un tránsito solo dura unas pocas horas, y si el telescopio lo pierde, la oportunidad desaparece por semanas. Durante esa alineación, una fina capa de luz estelar pasa a través de la atmósfera del planeta antes de continuar hacia la Tierra. Las moléculas en esa atmósfera absorben longitudes de onda muy específicas de luz infrarroja. Esas longitudes de onda ausentes se convierten en líneas oscuras en el espectro. Para la mayoría de la gente parece un gráfico. Para un astrónomo es un inventario químico. La primera etapa del análisis fue metódica. Los datos brutos de Webb deben calibrarse con extremo cuidado. Se elimina el ruido del detector. Se resta el fondo térmico. Se modelan y corrigen las variaciones estelares. Solo entonces se puede reconstruir el espectro de transmisión. El equipo ejecutó el pipeline estándar de reducción, verificó errores sistemáticos y generó el espectro limpio que revelaría la composición atmosférica del planeta. El vapor de agua apareció claramente. Sus características de absorción eran fuertes e inequívocas. También estaba presente metano en cantidades medibles. El dióxido de carbono siguió, confirmando que la atmósfera del planeta contiene moléculas con carbono además de hidrógeno. Juntas, estas detecciones indicaron que K218b no es un núcleo rocoso desnudo. Tiene una atmósfera sustancial. Retiene compuestos volátiles. Es químicamente activo. Hasta ese punto los resultados eran emocionantes, pero esperados. Estudios previos ya habían insinuado la presencia de vapor de agua. La sensibilidad superior de Webb simplemente aclaró la imagen. El planeta se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella, lo que significa que, a pesar de orbitar cada 33 días, recibe una cantidad moderada de energía del enano rojo. Los modelos climáticos sugieren que bajo una atmósfera rica en hidrógeno, las temperaturas superficiales podrían promediar alrededor de 49 grados Celsius o 120 grados Fahrenheit. Cálidas, pero no esterilizantes, dentro del rango donde el agua líquida podría permanecer estable. Entonces el equipo notó algo más sutil. En el espectro infrarrojo, a longitudes de onda muy específicas, había una débil característica de absorción. No dominaba los datos. Estaba cerca del umbral de detección, pero aparecía consistentemente cuando se aplicaban diferentes modelos atmosféricos. La característica coincidía con la firma espectral del sulfuro de dimetilo o de MS. Ese fue el momento en que el análisis se ralentizó. El sulfuro de dimetilo no es solo otro gas traza en la Tierra. Es producido casi exclusivamente por organismos vivos, especialmente por vida marina microscópica. Forma parte del ciclo del azufre. Contribuye a la formación de nubes. Es un subproducto biológico. No se conocen procesos geológicos a gran escala que generen cantidades sostenidas de él en condiciones similares a las terrestres. El equipo no saltó a conclusiones.
Volvieron a ejecutar los modelos. Alteraron perfiles de temperatura. Introdujeron capas de nubes a diferentes altitudes. Probaron si las llamaradas estelares del enano rojo podían distorsionar la señal. Se usaron códigos de recuperación independientes para verificar que la característica no fuera un artefacto de un algoritmo particular. La señal persistió. Cada nueva observación de tránsito se añadió al conjunto de datos. Cada espectro adicional mejoró la relación señal-ruido. La confianza estadística aumentó. La probabilidad de que la característica fuera una simple fluctuación aleatoria disminuyó constantemente a medida que se incluían más fotones en el análisis. Cuando los cálculos terminaron, el resultado fue claro. Había un 99,7% de confianza en que la característica de absorción en sí era real. En términos estadísticos, esto corresponde a una detección de 3 sigma. Evidencia fuerte, no prueba definitiva, pero mucho más allá del ruido casual. Ese número requería una interpretación cuidadosa. No significaba un 99,7% de probabilidad de vida. Significaba que la característica espectral era altamente improbable que fuera un error aleatorio. En la ciencia de exoplanetas, donde las señales son débiles y los modelos complejos, una detección de 3 sigma representa un resultado serio. Exige atención. El propio K218b complica el panorama. El planeta tiene aproximadamente 8,6 veces la masa de la Tierra y un radio unas 2,6 veces mayor. Su densidad sugiere que no es puramente rocoso. Muchos modelos indican que puede tener una capa volátil profunda bajo una atmósfera dominada por hidrógeno. Algunos investigadores llaman a planetas como este mundos Hycean, atmósferas ricas en hidrógeno sobre océanos globales. El hidrógeno juega un papel crítico. Es un gas de efecto invernadero eficiente en cantidades suficientes. Atrapa el calor y lo redistribuye por la superficie del planeta. En lugar de cambios extremos de temperatura, una envoltura gruesa de hidrógeno puede crear condiciones relativamente estables a lo largo de largos periodos de tiempo. Si K218b posee un océano bajo esa atmósfera, podría representar un entorno donde la química ha tenido miles de millones de años para evolucionar. La coexistencia de metano y dióxido de carbono en la atmósfera es particularmente importante. En muchos entornos planetarios, el metano es químicamente inestable y debe reponerse continuamente. En la Tierra, los procesos biológicos proporcionan ese reabastecimiento. El sulfuro de dimetilo se comporta de manera similar. Se descompone bajo radiación ultravioleta y no persiste sin una fuente activa. Por eso el equipo exploró explicaciones abióticas en detalle. ¿Podría la radiación ultravioleta interactuando con moléculas que contienen azufre producir DMS en una atmósfera rica en hidrógeno? ¿Podría la química a alta presión crear características espectrales similares? Se probaron modelos teóricos. Se examinaron vías fotoquímicas. No surgió ningún mecanismo no biológico directo que explicara fácilmente la señal observada. Aún así, la cautela seguía siendo esencial. Las detecciones espectroscópicas a este nivel de sensibilidad deben confirmarse de forma independiente. Se planifican observaciones adicionales con Webb. Otros grupos de investigación analizarán los mismos datos. La replicación no es opcional. Es fundamental. Sin embargo, algo significativo había ocurrido. Durante décadas, los astrónomos buscaron exoplanetas. Luego buscaron agua. Ahora buscan biofirmas. Las herramientas han mejorado. La sensibilidad ha aumentado. La capacidad de medir la química atmosférica a través de 120 años luz de espacio ya no es teórica. La luz analizada por Webb dejó K218b hace más de un siglo. Viajó a través de la oscuridad interestelar, llevando nada más que diminutas variaciones en la longitud de onda infrarroja. Esas variaciones ahora se interpretan como huellas dactilares moleculares, como posibles signos de química biológica. Si se confirma el sulfuro de dimetilo, y sin ninguna explicación abiótica convincente puede reproducir la señal,
K2-18b se convertirá en el candidato más fuerte hasta ahora para vida, fuera de nuestro sistema solar. No vida compleja, no vida inteligente, sino biología. El equipo de Cambridge comprendió el peso de esa posibilidad. También comprendieron la responsabilidad que conlleva. Las afirmaciones extraordinarias deben sobrevivir a un escrutinio extraordinario. El proceso continúa. La investigación sigue adelante. Pero esa mañana de diciembre, cuando el espectro calibrado se enfocó y las características de absorción se alinearon con firmas moleculares conocidas, una cosa quedó clara. La búsqueda de vida había entrado en una nueva fase. Ya no nos limitamos a preguntar si planetas distantes podrían ser habitables. Ahora examinamos sus atmósferas en busca de evidencia química de que algo podría estar ya viviendo allí. Y por primera vez, los datos sugieren que tal evidencia podría existir. Una vez identificado el señal, el enfoque pasó del espectro al mundo detrás de él. Detectar moléculas es una cosa. Comprender el planeta que las alberga es otra. Para evaluar si la química podría ser plausiblemente biológica, los científicos primero tuvieron que entender la naturaleza física del propio K2-18b. No es un pequeño planeta rocoso como la Tierra. Es más grande y más pesado, con una masa aproximadamente 8,6 veces la de nuestro planeta y un radio unas 2,6 veces mayor. Eso lo coloca en una categoría que los astrónomos llaman supertierras, aunque el nombre puede ser engañoso. No significa una versión más grande de la Tierra con continentes y océanos familiares. Significa un mundo que existe entre la Tierra y Neptuno en tamaño, con propiedades que no coinciden con nada en nuestro sistema solar. Su estrella anfitriona K2-18 es una enana roja. Más pequeña, más fría y mucho más común que estrellas como nuestro Sol. Las enanas rojas constituyen aproximadamente las 3/4 partes de las estrellas de la Vía Láctea. Queman su combustible nuclear lentamente y pueden permanecer estables durante billones de años. Mientras nuestro Sol eventualmente se expandirá hasta convertirse en una gigante roja y hará inhabitable la Tierra, una enana roja como K2-18 puede brillar de manera constante durante escalas de tiempo mucho más largas que la edad actual del universo. K2-18b orbita cerca de su estrella, completando una revolución cada 33 días. Por estándares terrestres, eso es una órbita muy cerrada. Pero como las enanas rojas emiten menos energía que el Sol, esta proximidad coloca al planeta dentro de la zona habitable de la estrella. La zona habitable no es garantía de vida. Es simplemente la región donde las temperaturas pueden permitir la existencia de agua líquida, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Las condiciones atmosféricas son la clave. Basado en su tamaño y densidad, K2-18b es improbable que sea una superficie rocosa desnuda. Los modelos sugieren que puede poseer una atmósfera rica en hidrógeno que cubre una capa volátil profunda, posiblemente incluyendo un océano global. Algunos investigadores se refieren a mundos como este como planetas Hycean, atmósferas ricas en hidrógeno sobre océanos globales. El hidrógeno es importante por sus propiedades de efecto invernadero. A diferencia de la atmósfera rica en nitrógeno y oxígeno de la Tierra, que permite variaciones significativas, estacionales y diurnas, el hidrógeno puede atrapar el calor de manera eficiente y distribuirlo por la superficie del planeta. Una envoltura gruesa de hidrógeno actúa como una manta térmica. Reduce los extremos de temperatura. Estabiliza el clima a lo largo de largos periodos de tiempo. Los modelos climáticos sugieren que bajo estas condiciones, las temperaturas superficiales en K2-18b podrían promediar alrededor de 49 grados Celsius o 120 grados Fahrenheit. Esa temperatura puede sonar extrema, pero muchos microorganismos en la Tierra sobreviven y prosperan a temperaturas similares o incluso más altas. Algunas bacterias cerca de fuentes hidrotermales toleran un calor mucho más intenso. En términos puramente químicos, 120 grados Fahrenheit está bien dentro del rango donde los procesos biológicos pueden funcionar. La gravedad también juega un papel.
Con más de 8 veces la masa de la Tierra, K2-18b ejerce una gravedad superficial más fuerte. Esta gravedad aumentada le permite retener gases ligeros como el hidrógeno durante miles de millones de años. Planetas más pequeños como Marte perdieron gran parte de sus atmósferas temprano en su historia. K2-18b, en contraste, parece capaz de mantener una envoltura atmosférica gruesa, lo que podría sostener ciclos químicos a largo plazo. La estabilidad a largo plazo importa. La vida, tal como la entendemos, requiere tiempo. En la Tierra, la vida compleja tardó miles de millones de años en evolucionar desde comienzos microbianos simples. Una estrella estable y un clima estable crean las condiciones necesarias para que la evolución proceda sin constantes reinicios catastróficos. Las enanas rojas presentan desafíos. Muchas son conocidas por llamaradas estelares que emiten ráfagas de radiación capaces de despojar atmósferas planetarias. Sin embargo, las observaciones de K2-18 sugieren que es relativamente tranquila en comparación con enanas rojas más activas. Aunque existe cierta variabilidad, no parece producir llamaradas lo suficientemente intensas como para eliminar inmediatamente una atmósfera gruesa de hidrógeno. Otro factor importante es la química atmosférica. Una atmósfera rica en hidrógeno cambia drásticamente el entorno químico en comparación con la Tierra. Las reacciones ocurren de manera diferente. Las moléculas se comportan de manera diferente. Los procesos fotoquímicos impulsados por la radiación ultravioleta de la estrella pueden producir compuestos inesperados. Por eso los científicos son cautelosos al interpretar posibles biofirmas. La química en atmósferas de hidrógeno no es idéntica a la química terrestre. Aún así, ciertos principios permanecen universales. El equilibrio químico tiende a dominar en sistemas sin vida. Con el tiempo, los gases reactivos se combinan y se estabilizan. En K2-18b, la coexistencia de metano y dióxido de carbono sugiere procesos en curso. Si se confirma el sulfuro de dimetilo, añadiría otra capa a este desequilibrio. La estructura del planeta debajo de su atmósfera sigue siendo incierta. Puede no tener una superficie sólida como la Tierra. En cambio, podría haber una transición de gas a líquido bajo presión creciente, eventualmente llevando a una capa de agua a alta presión. Debajo de eso, puede haber fases exóticas de hielo formadas bajo compresión inmensa. En un entorno así, un océano no necesariamente se parecería a los mares poco profundos de la Tierra. Podría extenderse cientos de kilómetros en profundidad. La profundidad trae tanto oportunidades como limitaciones. Un vasto océano proporciona un volumen enorme para reacciones químicas. También aumenta la presión con la profundidad, potencialmente restringiendo ciertas formas de vida a las capas superiores, donde la presión y la temperatura permanecen moderadas. En la Tierra, la vida existe incluso en profundidades oceánicas extremas. La posibilidad de que ocurran adaptaciones similares en otros lugares no puede descartarse. El planeta también puede estar bloqueado por marea, lo que significa que un lado siempre enfrenta a la estrella, mientras el otro permanece en oscuridad. Si ese es el caso, la circulación atmosférica se vuelve crítica. Una envoltura gruesa de hidrógeno podría redistribuir el calor del lado diurno al lado nocturno, evitando que el hemisferio oscuro se congele por completo. Los modelos climáticos indican que con suficiente presión atmosférica, tal redistribución de calor es posible. Todos estos factores se combinan en una sola pregunta. ¿Es K2-18b meramente habitable o está habitado? Habitable significa que las condiciones permiten agua líquida y química estable. Habitado significa que la vida ha emergido realmente y ha alterado la atmósfera del planeta. La distinción es enorme. Hasta hace poco, los astrónomos solo podían identificar planetas dentro de zonas habitables. Podían medir tamaño, masa y distancia orbital. Ahora con Webb, pueden medir la composición atmosférica en detalle. Pueden buscar moléculas que en la Tierra están estrechamente ligadas a procesos biológicos. K2-18b
representa la primera vez que se ha detectado una molécula potencialmente asociada con vida, con fuerte confianza estadística, en la atmósfera de un exoplaneta en zona habitable. No es un gemelo de la Tierra. Es más extraño, más grande, envuelto en hidrógeno en lugar de oxígeno, posiblemente cubierto de océano en lugar de continentes. Pero esa diferencia puede ser exactamente lo que lo hace importante. Durante décadas, la búsqueda de vida se centró en encontrar planetas idénticos a la Tierra. K218b desafía esa suposición. Sugiere que la vida puede no requerir un clon terrestre. Puede emerger en entornos más cálidos, más densos y químicamente diferentes a los nuestros. Si eso es cierto, el número de mundos potencialmente capaces de sostener vida en la galaxia aumenta dramáticamente. Las enanas rojas están en todas partes. Las supertierras son comunes. Las atmósferas ricas en hidrógeno pueden no ser raras. Las implicaciones se extienden mucho más allá de un solo planeta. Pero antes de que esas implicaciones puedan explorarse completamente, hay que responder una pregunta. ¿Son las moléculas detectadas verdaderamente de origen biológico? Esa investigación continúa, y K218b permanece en el centro de ella. Lo que cambió el tono de la investigación no fue la confirmación de vapor de agua o metano. Fue la aparición de un compuesto que contiene azufre, que en la Tierra está estrechamente ligado a la biología. Durante el análisis de los espectros de transmisión del telescopio espacial James Webb, el equipo de Cambridge identificó una débil característica de absorción en longitudes de onda infrarrojas asociada con sulfuro de dimetilo, una molécula producida en nuestro planeta casi exclusivamente por microorganismos marinos. En los océanos de la Tierra, el fitoplancton microscópico la libera como parte de sus procesos metabólicos. Desde allí entra en la atmósfera e incluso influye en la formación de nubes. Su presencia en grandes cantidades se considera uno de los indicadores atmosféricos más fuertes de actividad biológica conocidos hoy. Ver una firma espectral consistente con esa molécula en la atmósfera de K218b elevó inmediatamente las apuestas. Webb no detecta compuestos directamente. Mide la luz filtrada a través de una atmósfera durante un tránsito planetario. Cada gas absorbe luz infrarroja en longitudes de onda precisas. Cuando esas longitudes de onda faltan en el espectro, los científicos comparan el patrón con mediciones de laboratorio. Si las líneas de absorción coinciden, se identifica una molécula candidata. En este caso, la alineación fue lo suficientemente clara como para exigir atención, pero lo suficientemente sutil como para requerir precaución. La característica no era dominante. No eclipsaba al vapor de agua ni al metano. Era una huella tenue cerca del límite de sensibilidad. Ahí es donde la interpretación se vuelve difícil. La espectroscopia a distancias interestelares es un ejercicio de disciplina estadística. Las señales son débiles. El ruido es inevitable. Los errores de calibración pueden crear caídas artificiales en el espectro. La variabilidad estelar de la enana roja anfitriona puede distorsionar las mediciones infrarrojas. Incluso las capas de nubes en la atmósfera del planeta pueden aplanar o desplazar las características de absorción. Por eso el equipo abordó el resultado con conservadurismo. Reprocesaron los datos con diferentes suposiciones de temperatura atmosférica. Introdujeron alturas variables de nubes. Ejecutaron algoritmos de recuperación independientes. Probaron si la superposición de absorción de metano u otros compuestos de azufre podía explicar la señal. La característica permaneció. Incluir este compuesto de azufre en los modelos atmosféricos mejoró el ajuste entre teoría y observación. Eliminarlo hacía que el modelo fuera menos consistente con los datos. Esa mejora contribuyó a la confianza estadística reportada del 99,7% de que la característica en sí es real y no una fluctuación aleatoria. Pero confirmar una característica espectral no es lo mismo que confirmar su origen.
La pregunta mayor es si alguna química no biológica conocida podría generar cantidades significativas de esta molécula en una atmósfera rica en hidrógeno, como la que se cree rodea a K2-18b. La composición atmosférica del planeta es muy diferente de la de la Tierra. El hidrógeno domina y la radiación ultravioleta de su estrella enana roja puede impulsar reacciones químicas desconocidas en entornos terrestres. Los investigadores exploraron modelos fotoquímicos en los que gases que contienen azufre interactúan con hidrógeno bajo radiación estelar. Examinaron escenarios de alta presión que podrían producir compuestos de azufre complejos de forma abiótica. Hasta ahora, ningún mecanismo directo no biológico explica la producción sostenida a los niveles implícitos por los datos, pero el campo sigue abierto. Los experimentos de laboratorio que simulan tales atmósferas están en curso. El contexto es crítico. El metano y el dióxido de carbono fueron detectados junto a este compuesto de azufre. En muchos planetas, el metano es químicamente inestable durante largos periodos. Se descompone bajo radiación ultravioleta y reacciona con otros gases. Sin reabastecimiento continuo, se desvanece. Cuando el metano y el dióxido de carbono coexisten, especialmente en cantidades significativas, los científicos comienzan a considerar la posibilidad de procesos activos que mantienen ese equilibrio. Este estado se conoce como desequilibrio químico. En una atmósfera sin vida, las reacciones eventualmente se asientan en equilibrio. Los gradientes de energía se disipan. Los gases reactivos se combinan y se estabilizan. La vida perturba esa estabilidad, genera constantemente nuevos compuestos y mantiene desequilibrios que de otro modo desaparecerían. La atmósfera de la Tierra es un ejemplo. El oxígeno y el metano coexisten a pesar de su tendencia a reaccionar entre sí. Permanecen porque los sistemas biológicos los reponen continuamente. Si existe un desequilibrio similar en K2-18b, requiere explicación. Sin embargo, el desequilibrio por sí solo no prueba biología. Las atmósferas planetarias pueden salir de equilibrio por actividad volcánica, radiación de alta energía o química interna inusual. La clave está en determinar si esos procesos pueden explicar plausiblemente la combinación específica de gases observada. Otra complejidad radica en la estructura atmosférica. La distribución vertical de los gases afecta el espectro. Si el compuesto de azufre existe solo en las capas superiores de la atmósfera, su firma de absorción aparecería de manera diferente que si estuviera bien mezclado en toda la atmósfera. Los mantos de nubes pueden enmascarar ciertas longitudes de onda. Los gradientes de temperatura pueden desplazar la fuerza de las líneas. Por eso son esenciales más observaciones. Tránsitos adicionales observados por Webb aumentarán la precisión. Tiempos de integración más largos afilarán la resolución espectral. Equipos de investigación independientes aplicarán diferentes suposiciones de modelado para probar la robustez. Lo que hace significativa esta detección no es solo la molécula en sí, sino lo que representa. Durante décadas, la búsqueda de vida se centró en encontrar planetas en zonas habitables e identificar agua. Ahora los astrónomos están avanzando más allá de la habitabilidad hacia las biofirmas. Indicadores químicos de procesos activos que se asemejan a la vida. La presencia de un compuesto de azufre fuertemente asociado con la biología en la Tierra empuja esa búsqueda hacia un nuevo territorio. Sugiere que los telescopios ahora son lo suficientemente sensibles como para detectar características atmosféricas que, al menos en nuestro planeta, no existirían sin sistemas vivos. Ya sea que K2-18b albergue realmente vida, sigue siendo incierto. La señal podría debilitarse con datos adicionales. Podrían surgir explicaciones químicas alternativas. Las interpretaciones espectrales podrían cambiar a medida que mejoren los modelos. Pero la conversación ha cambiado. Ya no solo preguntamos si planetas distantes podrían soportar vida. Estamos examinando sus atmósferas en busca de patrones químicos específicos que en la Tierra están estrechamente ligados a la actividad biológica. Si las observaciones futuras confirman la presencia y abundancia de esta molécula,
Y si las vías abióticas siguen siendo insuficientes para explicarla, K218b se convertirá en el caso más convincente hasta ahora de biología extraterrestre. No por imaginación, sino por química medible registrada en luz infrarroja que viajó 120 años para llegar a nosotros. La investigación continúa. Antes de hablar de lo que esto significa para la humanidad o para la galaxia, necesitamos entender algo más técnico y más notable. ¿Cómo somos siquiera capaces de detectar una molécula como el de MS en la atmósfera de un planeta a 120 años luz de distancia? Porque el método en sí es parte de la historia. El telescopio espacial. James Webb no es solo una versión más grande de los telescopios espaciales anteriores. Fue diseñado específicamente para observar luz infrarroja de longitudes de onda más largas que la luz visible, donde muchas moléculas atmosféricas dejan sus huellas más fuertes. El infrarrojo es donde irradia el calor. También es donde los gases absorben energía de maneras químicamente distintivas. Cuando K2-18b pasa frente a su estrella anfitriona, una fracción diminuta de la luz estelar se filtra a través de las capas exteriores de su atmósfera antes de llegar al espejo de Webb. La mayor parte de esa luz viaja directamente a través del espacio, pero una porción muy pequeña interactúa con los gases atmosféricos. Cada molécula absorbe luz en longitudes de onda específicas. No al azar, no de forma amplia, sino con precisión. Si hay metano, ciertas longitudes de onda se atenúan. Si hay dióxido de carbono, otras longitudes de onda caen. Si hay una molécula que contiene azufre, su patrón aparece en otra banda estrecha. Lo que Webb registra no es una imagen de nubes u océanos. Registra cambios en el brillo medidos en partes por millón. Esa escala es difícil de comprender. La estrella es miles de millones de veces más brillante que el planeta. La señal atmosférica es solo una fracción minúscula de la luz estelar total. Detectarla es comparable a medir el grosor de un cabello humano desde miles de kilómetros de distancia. Y sin embargo, Webb lo hace. Su espejo principal abarca más de 6,5 metros, compuesto por 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro para maximizar la reflectividad infrarroja. Ese espejo recoge luz tenue y la dirige hacia espectrógrafos, instrumentos que dividen la luz en sus componentes de longitud de onda con precisión extraordinaria. Para K2-18b, Webb utilizó instrumentos cercanos al infrarrojo, capaces de medir características de absorción diminutas durante eventos de tránsito. Cada tránsito proporciona solo una ventana observacional estrecha. Si el telescopio lo pierde, los científicos deben esperar semanas para la siguiente alineación. No hay segundas oportunidades durante un tránsito. Una vez capturada la luz, comienza el verdadero trabajo. Los datos espectrales brutos no son inmediatamente significativos. Incluyen ruido instrumental, variaciones de sensibilidad del detector, interferencia de rayos cósmicos y cambios sutiles en el brillo estelar. Estos efectos deben modelarse y eliminarse con cuidado. Solo el proceso de calibración puede tomar semanas. Después de la calibración, los científicos generan lo que se llama espectro de transmisión, un gráfico que muestra cuánto luz fue absorbida en cada longitud de onda mientras el planeta transitaba frente a su estrella. Este espectro se convierte en la base para el modelado de recuperación atmosférica. La recuperación atmosférica es un proceso de inversión estadística. Los científicos comienzan con miles de posibles composiciones atmosféricas y estructuras de temperatura. Simulan cómo cada atmósfera hipotética absorbería luz infrarroja. Luego comparan esas simulaciones con el espectro observado real. El modelo que mejor se ajusta es aquel cuyas líneas de absorción predichas coinciden más de cerca con los datos. Pero esto no es un proceso simple de coincidencia y declaración. Cada modelo incluye suposiciones sobre capas de nubes, perfiles de presión, relaciones de mezcla de gases y gradientes de temperatura. Pequeños cambios en esas suposiciones pueden alterar las estimaciones de abundancia.
Por eso el análisis de recuperación involucra marcos probabilísticos en lugar de respuestas únicas. En lugar de decir, este gas está presente, los investigadores asignan distribuciones de probabilidad. En el caso de K218b, el metano y el dióxido de carbono surgieron claramente en esas distribuciones. El compuesto que contiene azufre apareció como una característica más débil, pero estadísticamente significativa. Su inclusión mejoró el ajuste del modelo a través de marcos de recuperación independientes. Otro factor importante es la altura de escala atmosférica. La altura de escala describe cuán rápido disminuye la presión atmosférica con la altitud. En planetas con atmósferas ricas en hidrógeno, las alturas de escala son mayores que en la Tierra. Eso significa que las características de absorción son más extendidas y, por lo tanto, más fáciles de detectar. En cierto sentido, la atmósfera de K218b amplifica su propia firma química. Esa es una de las razones por las que las supertierras con envolturas de hidrógeno son objetivos observacionales atractivos. Sus huellas atmosféricas son más pronunciadas que las de planetas rocosos compactos del tamaño de la Tierra. Pero detectar líneas de absorción es solo la mitad del desafío. Los investigadores también deben descartar contaminación de la propia atmósfera terrestre. Aunque Webb opera en el espacio, los datos finalmente pasan por pipelines de procesamiento basados en la Tierra. La corrección cuidadosa asegura que los compuestos de azufre terrestres o artefactos instrumentales no imiten señales extraterrestres. La contaminación estelar es otra complicación. La estrella anfitriona K218 no es perfectamente uniforme. Las manchas estelares y las regiones magnéticas pueden alterar la luz emitida en ciertas longitudes de onda. Si un tránsito cruza una mancha estelar más oscura, el espectro observado cambia ligeramente. Por eso se integran modelos sofisticados de actividad superficial estelar en el proceso de recuperación. Estas correcciones no son opcionales, son esenciales. El margen entre señal y ruido es estrecho. Las profundidades de absorción pueden representar cambios de brillo de menos de 0,01%. Cualquier error sistemático no corregido podría distorsionar la interpretación. Aún así, a pesar de estos desafíos, la característica de absorción asociada con DMS permaneció presente después de la calibración, el modelado de recuperación, la corrección estelar y la validación estadística. Esa persistencia es lo que hace que el resultado sea convincente. La ubicación de Webb también contribuye a su sensibilidad. Posicionado cerca del punto L2 Sol-Tierra, a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el telescopio opera en un entorno térmicamente estable, protegido de la radiación solar por un escudo solar multicapa. Sus instrumentos se enfrían a temperaturas extremadamente bajas para minimizar el ruido térmico, permitiendo que las señales infrarrojas débiles destaquen con mayor claridad. En términos prácticos, Webb está optimizado exactamente para este tipo de medición. Y esta medición representa algo nuevo en astronomía. Telescopios anteriores detectaron vapor de agua en atmósferas de exoplanetas. Algunos midieron gases que contienen carbono. Pero la precisión de Webb permite detectar moléculas más complejas en concentraciones más bajas. Es lo suficientemente sensible como para probar hipótesis sobre biología, no solo sobre habitabilidad. Esa distinción es crítica. La habitabilidad pregunta si las condiciones podrían permitir vida. La detección de biofirmas pregunta si la vida ya podría estar allí. El método utilizado para K218b es repetible. Puede aplicarse a otros planetas en tránsito. Cada nueva observación refina las técnicas de calibración, mejora los modelos atmosféricos y reduce los márgenes de incertidumbre. En ese sentido, esto no es una anomalía única. Es el comienzo de un enfoque sistemático. Los ciclos de observación futuros recopilarán tránsitos adicionales. Cada uno aumentará el conteo de fotones y afilará el espectro de transmisión. Con el tiempo, las estimaciones de abundancia se estrecharán. O la señal se fortalece o se desvanece. Pero independientemente del resultado,
La capacidad tecnológica ha sido probada. Ahora podemos diseccionar las atmósferas de mundos distantes con suficiente precisión como para identificar moléculas asociadas con procesos biológicos en la Tierra. Ese logro por sí solo marca un punto de inflexión. Por primera vez en la historia humana, poseemos los instrumentos necesarios no solo para descubrir planetas, sino para analizar su química atmosférica a distancias interestelares con confianza medible. Y eso es lo que hace histórico este momento. Porque la pregunta sobre la vida fuera de la Tierra ha pasado de la filosofía a la espectroscopia, de la imaginación a la luz infrarroja, de preguntarse a medir. El universo no se ha vuelto más vivo de la noche a la mañana, pero nuestra capacidad para detectar si lo está ha cambiado para siempre. En este punto, la pregunta ya no es cómo se recopilaron los datos o qué molécula se detectó. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa si la señal de K218b sigue resistiendo el escrutinio? Porque la ciencia no avanza por emoción, avanza por repetición. Los próximos años serán decisivos. Observaciones adicionales de tránsito con el telescopio espacial. James Webb refinarán el espectro. Equipos de investigación independientes aplicarán diferentes modelos de recuperación atmosférica. Los marcos estadísticos serán puestos a prueba. Se explorarán vías químicas alternativas en laboratorios. El objetivo no será confirmar vida. El objetivo será intentar refutarla. Si la señal sobrevive a ese proceso, entonces merece su lugar en la historia científica. K218b se convertirá en el primer exoplaneta donde la evidencia de vida se extienda más allá de la habitabilidad teórica hacia una química atmosférica medible, y eso marcará un límite en el conocimiento humano. Antes de ese punto, el universo era potencialmente vivo. Después de ese punto, sería demostrablemente vivo. También hay una implicación estadística más amplia. Una detección, incluso si se confirma, no define la frecuencia, pero informa los modelos de probabilidad. Si la vida emerge bajo condiciones diferentes a las de la Tierra, entonces el rango de entornos viables se amplía, y eso amplía el denominador en la ecuación cósmica. La Vía Láctea contiene miles de millones de supertierras. Muchas orbitan enanas rojas en zonas estables. Si K218b no es una anomalía, entonces la biología pudo haber tenido innumerables oportunidades de surgir. Y esa posibilidad cambia la perspectiva. La búsqueda de vida pasaría de exploración a censo. De ¿puede suceder? A ¿con qué frecuencia sucede? La distinción importa porque, una vez que existe el primer caso confirmado, cada detección adicional se convierte en parte de un patrón creciente. Cada nuevo candidato a biofirma refina las estimaciones de frecuencia. Con el tiempo, la distribución de mundos vivos podría volverse medible. Y eso colocaría a la Tierra en contexto. No aislada, no central, sino una instancia entre muchas. K218b está a 120 años luz de distancia. La luz que lleva su información atmosférica dejó ese planeta cuando la humanidad estaba entrando en el siglo XX temprano. Cuando llegó al espejo de Webb, nuestra especie había desarrollado la tecnología para decodificarla. Ese momento es notable. Durante la mayor parte de la historia humana, la pregunta sobre la vida en otros lugares era imposible de probar. Ahora es testable. Ahora es medible. Ahora es estadística. Si la señal se mantiene, entonces esto no es simplemente el descubrimiento de una molécula. Es el comienzo de una nueva era. Una era en la que el universo ya no se evalúa solo por gravedad y radiación, sino por química asociada con sistemas vivos. Y si K218b está realmente vivo, entonces es improbable que esté solo. Durante la mayor parte de la historia humana, la pregunta sobre la vida más allá de la Tierra perteneció a la filosofía. Podíamos imaginarla, podíamos debatirla, podíamos escribir sobre ella, pero no podíamos medirla. Eso ha cambiado. Un telescopio posicionado a casi 1.000.000 de millas de la Tierra, el telescopio espacial James Webb, ha separado una tenue luz infrarroja de una estrella distante y ha encontrado dentro de ella la impronta química de un mundo
que se niega a parecer químicamente silencioso. En la atmósfera de K218b, el metano coexiste con dióxido de carbono y un compuesto que contiene azufre de maneras que en la Tierra están fuertemente asociadas con actividad biológica. El nivel de confianza no reclama certeza absoluta. La ciencia rara vez lo hace. Pero ha cruzado un umbral donde el rechazo ya no es fácil. La señal ha sido modelada, corregida, reanalizada y debatida. Permanece. Y eso solo marca un punto de inflexión, porque la búsqueda de vida ha pasado de posibilidad a probabilidad. Si K218b finalmente demuestra albergar biología, el descubrimiento no llegará con titulares llamativos o consenso instantáneo. Se solidificará lentamente a través de observaciones adicionales, confirmaciones independientes y la eliminación gradual de explicaciones no biológicas. Pero una vez que la evidencia se vuelva abrumadora, el cambio será irreversible. La Tierra ya no será el único mundo vivo conocido. Esa realización no nos disminuirá, nos contextualizará. Durante siglos estuvimos en el centro de nuestro universo percibido. Luego aprendimos que la Tierra orbita al Sol. Luego aprendimos que el Sol es una estrella entre cientos de miles de millones en la Vía Láctea. Ahora podemos estar aprendiendo que la vida misma no está confinada a un solo planeta. Cada paso ha expandido nuestra perspectiva. Cada paso ha hecho el universo más grande, no más pequeño. Si K218b está vivo, entonces la biología no es un accidente aislado en un conjunto de condiciones. Es un proceso que puede emerger bajo diferentes atmósferas, diferentes químicas, diferentes arquitecturas planetarias. Significa que los ingredientes para la vida, energía, química, tiempo, se combinan con más frecuencia de lo que alguna vez creímos, y eso cambia cómo vemos el cielo. Las estrellas ya no son luces distantes que marcan espacio vacío. Alrededor de muchas de ellas pueden orbitar mundos con océanos bajo nubes, con atmósferas que llevan firmas químicas de ecosistemas activos. No necesariamente inteligentes, no necesariamente familiares, pero vivos. Las implicaciones se extenderán primero a través de la ciencia. Las misiones de telescopios se acelerarán. El modelado atmosférico se intensificará. El censo de planetas potencialmente vivos se expandirá. La pregunta pasará de ¿estamos solos? A ¿cuántos hay? Luego seguirá el cambio cultural. Cada generación ha crecido bajo la suposición de que la vida podría existir en otros lugares. La próxima generación puede crecer sabiendo que sí existe. Ese conocimiento no proporciona contacto. No nos da conversación, pero elimina el aislamiento. Nos convertimos en participantes en un cosmos vivo. K218b, orbitando una pequeña estrella roja a 120 años luz de distancia, puede representar el primer capítulo de esa realización. La luz que estamos analizando dejó ese planeta cuando la humanidad aún estaba descubriendo el vuelo motorizado. Para cuando llegó, habíamos construido una máquina capaz de leer su química atmosférica. Eso no es coincidencia, eso es progreso. Estamos en un umbral. En un lado está la vieja pregunta, sin respuesta, especulativa, abierta. En el otro lado está un universo medible, donde la vida deja trazas detectables a través de distancias interestelares. Si la evidencia continúa fortaleciéndose, los historiadores pueden mirar hacia atrás a este período como el momento en que terminó el silencio cósmico. No porque escucháramos una señal, no porque viéramos una nave espacial, sino porque leímos química que solo podía explicarse por procesos vivos. Silenciosamente, metódicamente, a través de luz infrarroja, el universo puede no estar gritando, pero puede estar respirando. Y por primera vez en la historia humana, tenemos las herramientas para notarlo. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscribirte. Hace una gran diferencia y ayuda al canal a crecer.